Y se me escucha un poco agripado, pero hoy día me ha llegado la gripe fuerte. Ya, entonces vamos a comenzar con estas clases de infecto, hablando de lo que es generalidades de bacterias, hablar de antibioticoterapia y comenzar ya con algunas enfermedades que son de los cocos Gram, ¿no? Porque Bacillus ya es todo lo que vamos a ver mañana, que es más extenso, pero a lo que vamos es que entiendan la microbiología, ¿no? Obviamente cosas importantes, no les voy a estar diciendo cosas ahí de los pilis, cosas así que obviamente esas son preguntas más cuando uno lleva el curso o algo, ¿no? Sino como que cosas que nos orienten o que nos ayuden a lo que es el tema de antibióticos, a saber, por ejemplo, por qué en esta bacteria no se da tal, y así, ¿no? O sea, diferencias puntuales. Y obviamente ustedes saben que antibiótico-terapia es prácticamente una unidad de un curso, ¿no? O sea, es amplio. Entonces, la manera que les voy a enseñar es como para que sea resumida, para que ustedes entiendan esto de los espectros, ¿no? Cosa que cuando tengan una infección en general para la vida, ustedes sospechen, ¿no? Ya sea de un gram negativo, si es un gram positivo, si es anaerobio, o si por último, por la lógica que ya hemos visto en todas las clases, que siempre les he dicho, háganlo por lógica, o sea, si ustedes, digamos, no leyeron esa enfermedad, pero te dan el dato de que es un germen gram negativo anaerobio, entonces ya saber, por ejemplo, qué antibióticos cubren eso, ¿no? Por ejemplo, una parte muy bonita que vamos a hablar en la clase, ¿no? Y que siempre me preguntan, doctor, ¿y qué uso cuando hay mordedura de perro? ¿Amoxiclavulánico o clindamicina? ¿No? Porque siempre hay en guías. Bueno, ahora también vamos a ver eso. Entonces, todas esas cosas explicadas de una manera para que se entienda mucho más fácil, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando de la diferencia entre lo que es una bacteria gram positiva, ¿ya? Ay, perdón. Ya, entre lo que es una bacteria gram positiva y lo que es una bacteria gram negativa, ¿no? Primeramente, esa capa que ven grueso en lo que es la bacteria gram positiva es la capa de peptidoglicano. Y obviamente esta imagen es buena también porque ese peptidoglicano, como lo ven, es morado. Entonces, que haya una abundante capa de peptidoglicano es lo que hace que tenga esta tinción, ¿no? Que es esta tinción azul-violeta, ¿no? En cambio, las gram positivas, perdón, acá, ya, en cambio las gram negativas, como tienen poca capa de peptidoglicano, son tinciones más claras, ¿no? O sea, no se pinta mucho y es una tinción rosada. ¿Listo? Esa es la primera. Entonces, el peptidoglicano, acuérdense que también se llama mureína, por si acaso, si les pone. Entonces, ¿quién tiene más capa de peptidoglicano o quién tiene más capa de mureína? Los gram positivos. ¿Listo? Ahora, cada uno también va a tener estructuras que vamos a poder decir que son parte de su virulencia, ¿no? O sea, que van a generar factores para atacar al huésped, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las gram negativas, tenemos estas que están acá, que son las lipoproteínas, ¿no? Acá se los jalo igual. Son las lipoproteínas. En el caso de las gram positivas no está en la imagen, ¿no? Pero lo vamos a dibujar así. Acá tienen el ácido teicoico y lipoteicoico. Entonces son diferencias puntuales, ¿no? Son cosas que pueden preguntar como parte básica de bacteria. Entonces, ácido teicoico y lipoteicoico son la parte antigénica del gram positivo, ¿no? Los que pueden hacer que se una bacterias, el que puede ser factor de virulencia, ¿no? Y en los gram negativos, ¿quiénes son? Las lipoproteínas. ¿Listo? Por ejemplo, las gram negativas, otra característica que tienen que no tienen las gram positivas, son estos canales de acá que se llaman los canales de porinas, ¿no? Que en sí lo que hacen las porinas es hacer que puedan llegar a pasar moléculas más grandes. ¿Listo? Y lo más importante, ¿no? Si se dan cuenta, acá en ambos nos pone espacio periplasmático, ¿ya? Pero generalmente, si se dan cuenta, en las gram positivas, ese espacio es pequeño. Es más, en algunas bibliografías siempre van a ver que mencionan que las gram negativas nomás tienen este espacio periplasmático, porque la otra diferencia, o sea, cuando nosotros hablamos de bacterias gram positivas en general, son bacterias gruesas, compactas, ¿no?
gran capa de peptidoglicano y todo eso, ¿no? Es lo característico. En cambio, las gram negativas son bacterias delgadas, menos compactas y lo más importante, de pared compleja, ¿no? A diferencia de las gram positivas, las gram negativas tienen doble pared, ¿no? Que es esta membrana externa que tienen aquí. Entonces, entre la membrana externa y la membrana interna, ¿no? La citoplasmática, que eso sí lo tienen ambos, pero en este caso hay un espacio, y todo este espacio de acá es el famoso espacio periplasmático, ¿ya? Espacio periplasmático, lo que ven acá. Entonces, ¿por qué es tan importante ese espacio periplasmático y por qué decir, entonces, esto característico de las gram negativas? Porque en el espacio periplasmático se producen beta-lactamasas. ¿Y qué son las beta-lactamasas? Lo que generan resistencia a los antibióticos que son beta-lactámicos, ¿no? Que son gran cantidad, perdón, de los antibióticos que vamos a ver, ¿no? Entonces, vean eso. Entonces, las gram negativas tienen más resistencia a lo que son los beta-lactámicos, porque en ese espacio periplasmático se produce la beta-lactamasa. Por eso que vamos a ver que la mayoría de fármacos, o perdón, antibióticos para gram negativos, casi no van a ver que se usa beta-lactámicos. O sea, se ve la gran diferencia, ¿no? Porque cuando nosotros usamos para gram positivos, ahí están las penicilinas, o sea, de cualquier tipo de generación, las cefalosporinas de primera, de segunda, ¿no? Pero cuando ya son gram negativos, ya se puede usar, también, obviamente se puede usar beta-lactámicos, pero ya usamos los beta-lactámicos que son de más alta potencia, o ya usamos aminoglucósidos, quinolonas, ¿ya? Que son otro grupo que no son beta-lactámicos, ¿listo? Y esta estructura que ven acá en ambos es la proteína fijadora de penicilinas, ¿ya? Que también puede tener un desorden y generar resistencia, sobre todo eso se ha visto más en la cefalosporina, ¿ya? Pero ahí los datos puntuales, ¿no? Gram negativos tienen sus lipoproteínas, gram positivos tienen ácido teicoico y lipoteicoico, ¿no? Gram negativos tienen espacio periplasmático grande y esto es lo que produce beta-lactamasa, que genera resistencia a los beta-lactámicos. ¿Listo? Entonces la pregunta decía: paciente hospitalizado por cuadro de sepsis, se obtienen los resultados de la prueba hemocultiva encontrándose bacterias Gram, ¿no? Teñidas de azul violeta, ¿no? ¿Qué es azul violeta? La capa de peptidoglicano, ¿no? Entonces son Gram positivos. Entonces, ¿cuál es una característica del Gram positivo, ¿no? Escasa cantidad de peptidoglicano, no. Doble pared compleja, no, esos son las Gram negativas. Tiene como componente en la membrana el ácido teicoico, sí, teicoico y lipoteicoico, ¿no? Y poseen un amplio espectro, perdón, un amplio espacio periplasmático, no, eso es característico de las gram negativas. ¿Listo? Ya, continuemos. Entonces, ahora, por ejemplo, acá les pongo de las siguientes bacterias, ¿cuál de ellas en su pared tiene la presencia de lipopolisacáridos, ¿no? Entonces uno diría, pucha, ¿qué dice la pregunta, no? Ya saben que los lipopolisacáridos son de los gram negativos. Entonces, prácticamente te preguntaba, ¿cuál de estas bacterias es una gram negativa? ¿Listo? Entonces vamos a, o sea, si ustedes ven, cuando buscan grupo de bacterias, así, van a ver distintos tipos de cómo lo dividen, ¿no? Entonces yo trataba de dividirlo así para que ustedes primeramente, o sea, es por partes, ¿no? Porque yo también entiendo que a veces yo puedo enseñarles y decir, y es esto, o sea, les puedo decir oxidasa positivo, oxidasa tal, pero siempre es por partes, ¿no? O sea, si están recién entrando a esta parte de infectología, lo primero que tienen que hacer es al menos saber si una bacteria es gram positivo o negativo. Lo primero. Una vez que ustedes ya dominan bien eso, o sea, que ya saben cuáles son gram positivas, cuáles son gram negativas, ya ahí se ponen a ver son aerobias o anaerobias, ¿no? Y de ahí, cuando ya sepan eso, ahí ya se ponen a ver si son oxidasa, si fermentan, otras cosas que ya son datos secundarios. Por eso les digo, o sea, yo les voy a poner todo, pero lo más importante es diferenciar cuáles son gram negativas, gram positivas, y de ahí saber cuáles son anaerobias y cuáles son aerobias. Entonces, las gram positivas es más fácil de aprenderse, o sea, son menos y van a ver que es prácticamente de las clases que vamos a hablar entre hoy y mañana. Entonces, prácticamente ustedes saben que esos son los gram positivos, todos los demás son gram negativos, porque, o sea, prácticamente gram negativos es la gran parte de las bacterias, ¿listo? Entonces, los gram positivos tenemos primero a los cocos, ¿no? Entonces los cocos pueden ser aerobios o anaerobios. Entonces los aerobios son los estafilococos, ¿ya? Y los anaerobios son los estreptococos, ¿ya? Que son
dicen que son anaerobios facultativos, ¿no? No son anaerobios estrictos, pero se cataloga como anaerobios, ¿listo? Entonces, de ahí ya ven los dos grupos que vamos a ver hoy día de la clase, ¿no? Estafilococos y estreptococos, listo. Ahora, los bacilos, entonces hay aerobios y anaerobios. Entonces, ¿cuáles son los aerobios? Tienen la listeria, la nocardia, el bacillus, el corynebacterium, que es el Corynebacterium diphtheriae, o sea, que es la difteria, ¿ya? Estos primeros cuatro que le estoy poniendo arriba son los más importantes que tienen que saber, ¿ya? Listeria, nocardia, bacillus y Corynebacterium, ¿ya? También como obviamente ustedes se van a relacionar, porque por eso las clases están divididas así, ¿no? Para que mañana cuando veamos bacilos, vamos a comenzar con bacilos gram positivo y vamos a poner casos clínicos obviamente de listeria, de nocardia, de bacillus y de Corynebacterium, ¿ya? Eso también tengan claro. Y los otros aerobios, que ya son más infrecuentes, que se los pongo como leo para que tengan toda la clasificación, pero no es importante saber eso, es lo que es el Erysipelotrix, que ese es el que está asociado a, por ejemplo, a pincharse con una espina de pescado, ¿no? Y genera una lesión dérmica, ¿ya? El Erysipelotrix, ¿ya? Y el otro es el Rhodococcus. Pero como les digo, son bacterias infrecuentes. Pero los que tienen que saber es listeria, nocardia, bacillus y corynebacterium, ya aerobios. Y los anaerobios que tienen que saber es el actinomyces. Bueno, que también el actinomyces últimamente también ha ido bajando su prevalencia, ¿ya? El Clostridium, esto sí tienen que saber el Clostridium, porque el Clostridium vamos a ver tipos de Clostridium, y obviamente así son infecciones frecuentes, porque está el Clostridium tetani, que genera el tétano, está el Clostridium difficile, que genera la colitis pseudovenenosa, está el Clostridium perfringens, que genera intoxicación alimentaria, o lo que es la gangrena gaseosa, ¿no? Entonces, Clostridium sí es importante, ¿ya? También están los lactobacilos, ¿ya? Que los lactobacilos es importante. Algunos datos que yo dé acá en la misma imagen es porque posiblemente no vaya a poner casos clínicos de eso, como enfermedad, porque son datos así puntuales. Por ejemplo, los lactobacilos, acuérdense que es la flora vaginal en la mujer, ¿no? Muchas veces he visto preguntas que viene mujer con flujo vaginal y te ponen que en el examen encuentran lactobacilos, ¿no? Y te ponen como que tratar, tomar una muestra de algo. No, o sea, los lactobacilos es algo normal, ¿no? Y obviamente estos generan un pH ácido, ¿no? Acuérdense que ¿cuánto es el pH vaginal de la mujer? A ver, quién sabe. Ya ustedes, bueno, para los que no son los que han entrado ahora nuevo, sepan que también estas clases son orientadas por un examen que hay en la universidad, bueno, en la universidad que estaba, que son los chicos que también están la mayoría, que es como un ENAM, no un ENAM, pero un ENAM de medicina interna, ¿no? Que damos a mitad de año. Entonces ya tienen que ser preguntas así puntuales y tienen que saber muy bien, ¿no? El pH vaginal es de 4 a 4,5. Entonces, por ejemplo, y eso es, o sea, para que lo relacionen, ¿no? Entonces, cuando hay una vulvovaginitis, ya sea bacteriana, ya sea candidiásica, bueno, la candidiásica no, bacteriana o por tricomona, hay una disregulación de la flora bacteriana, sobre todo en la bacteriana siempre dicen, ¿no? Hay un predominio, comienzan a aumentar los gram negativos sobre los gram positivos, ¿no? Y ahí estamos hablando de esto, ¿no? Porque el lactobacilo es un gram positivo, pero comienzan a aumentar los gram negativos y se altera el pH, ¿no? Por eso también sepan eso, ¿no? De las tres vulvovaginitis, la única que mantiene su pH ácido es por cándida, ¿ya? Porque es un hongo. Pero de ahí cuando es por bacteriana, o sea, por Gardenia vaginalis, que es el más frecuente, o por tricomona, el pH se altera, es un pH mayor a 4,5. ¿Ya? Entonces los lactobacilos son, entonces, flora normal, ya que generan ese pH ácido. Otro, por ejemplo, también está el Mobiluncus, ¿ya? Pero son infrecuentes. Entonces de acá, el Clostridium, bueno, perdón, el Lactobacillus, por lo mismo que les he dicho que es tan importante en la flora vaginal. Y bueno, el Actinomyces, que como les digo que es baja prevalencia, pero igual pregunta. ¿Listo? Entonces miren, por eso yo les digo, primero apenas en los gram positivos, ¿no? Estafilococos, estreptococos, con respecto a los cocos, ¿no? Que su nombre lo dice. Y bacilos, listeria, nocardia, bacillus, que es el Bacillus anthracis, Corynebacterium, Clostridiums y Lactobacillus, ¿no? Dentro de todos los que hemos hablado. Y de ahí todos los demás,
van a ser los gram negativos. ¿Listo? Para terminar, en cocos solo van a haber, con respecto a gram negativos, son dos, nada más, que es la Neisseria, ya que es el famoso diplococo gram negativo, ya lo vamos a ver, la Neisseria que puede ser obviamente Neisseria meningitis o Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Y tenemos a la Moraxella, ¿ya? La Moraxella catarrhalis. Ambos son aerobios, ¿listo? Ambos son aerobios. Y eso obviamente sí es importante que sepan, ¿no? Neisseria y Moraxella, ¿ya? Porque la Moraxella siempre acompaña a lo que es el Streptococcus pneumoniae. O sea, si el neumococo genera otitis media aguda, ya saben que la Moraxella también genera otitis media aguda, pero en tercer lugar, por ejemplo, ¿no? Si el Streptococo genera sinusitis, la Moraxella también genera sinusitis, pero en tercer lugar. O sea, nunca es la causa más frecuente, por eso. No es tan importante, pero sepan que es el otro coco gram negativo, porque a veces uno dice coco gram negativo y siempre piensa Neisseria, 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 y es verdad, porque es la que tiene más incidencia, la que más estudiamos. Pero hay otro coco gram negativo que lo están abandonando por ahí, que es la Moraxella, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de bacilos, y ahí sí cambia la cosa, en bacilos sí pues hay un montón. Entonces tenemos aerobios y anaerobios, ¿ya? Mira, primero creo que sería más fácil que aprendan anaerobios, que solo son tres, ¿no? Que son los famosos bacteroides, ¿ya? Que esos bacteroides tienen alta resistencia, por eso ya se usan antibióticos de amplio espectro o de mucha generación, ¿ya? El Fusarium y la Prevotella, ¿ya? Eso sí es importante que sepan los tres. Son bacilos, anaerobios, y el hecho de que sean, o sea, bacilos gram negativos anaerobios, y los tres generan una alta resistencia. Bacteroides, Fusarium y Protella. Entre los tres, el más frecuente o el que más se ve en patologías es el bacteroides. Ya siempre se lo van a poner como el bacteroides, obviamente ahí no vas a usar pues una amoxicilina, nada. Ahí tienes que usar un pipetazo, un carbapenem, ya bueno, que ahorita ya lo van a entender cuando hablemos de antibióticos. ¿Listo? En bacilos aerobios, entonces tenemos las enterobacterias, ¿ya? ¿Cuáles son todas las enterobacterias? Primero, la más abundante en el cuerpo, ¿no? Que es causa más frecuente de infecciones gastrointestinales, causa más frecuente de infecciones urinarias, ¿no? La famosa E. coli, ¿no? De ahí todos los que sean ELA, acuérdense, Shigella, Klebsiella, ¿qué más? Salmonella, pero siempre hay una excepción, ¿no? ¿Y cuál era esa? La Moraxella. Que ya se acuerdan que era el que estaba abandonado a los cocos. Ya. Pero de ahí los demás, Shigella, Klebsiella, Salmonella, ¿ya? Todos son enterobacterias. ¿Listo? ¿Qué agregamos ahí? El Proteus mirabilis, ¿ya? La Serratia, el Enterobacter, que su nombre lo dice, enterobacteria, el Enterobacter, y la Yersinia. ¿Ya? Luego hay más, ya hay Citrobacter, Providencia, Morganell, entonces, pero ya esos obviamente son infrecuentes. Entonces, lo más importante es E. coli, ¿no? E. coli sí o sí, todos los que terminan en Nella, Shigella, Klebsiella, Salmonella, ¿ya? Y lo que es Proteus, Serratia, Enterobacteria y a la Yersinia. Ya todos esos los vamos a ver mañana en las clases de bacilos gram negativos. Entonces ahí van a ver la división, ¿no? Vamos a hablar de E. coli, vamos a hablar de Shigella, vamos a hablar de Salmonella, vamos a hablar de Klebsiella y vamos a hablar de Proteus. De Serratia y Enterobacteria no es tanto porque son más que todo flora no tanto patológica, ¿ya? Y de Yersinia también vamos a hablar, ¿ya? Ahora, los que son bacilos aerobios curvos es el Vibrio cholerae, que es la famosa cólera, el Campylobacter jejuni, y lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? El famoso Helicobacter pylori, que genera pues las úlceras pépticas, la gastritis aguda. Bueno, la causa más frecuente de gastritis, o sea, cuando hablamos de gastritis es los AINES en sí. Pero cuando hablamos de úlcera péptica, sí, pues ahí encabeza el Helicobacter pylori. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los no fermentadores, no? Que uno se confunde siempre. La pseudomona. ¿Ya? La pseudomona no es una enterobacteria, ¿ya? No es una enterobacteria. Es una de las bacterias que son no fermentadoras, que también vamos a hablar mucho de la pseudomona. Y que acá, bueno, acá vamos a hablar en la clase la parte más importante de pseudomona. Saber qué antibióticos son antipseudomónicos, ¿ya? El Acinetobacter, ¿ya?
Esos son los más importantes no fermentadores. Y ya otros tipos de bacterias gram negativas, tenemos al Haemophilus, ¿no? Que igual que la Moraxella. O sea, siempre yo los agrupo a esos tres juntos, ¿no? Neumococo, Moraxella y Haemophilus. Son las tres bacterias que van juntas, que generan otitis media aguda, que generan sinusitis, que pueden generar faringitis, ¿ya? Para que recuerden, ¿ya? Entonces la Haemophilus, la Pasteurella, ¿ya? ¿Cómo se llama esta? Francenella, creo que es así, ¿ya? Pero Pasteurella, Francenella, ¿qué es Pasteurella? ¿En dónde se ve? En los perros. No sé, como un perro feo, pues ahí. ¿Ya? Y la Francenella en los gatos, ¿ya? A lo que voy es que ya vayan relacionando, ¿no? Porque tanto la Pasteurella como la Francenella que estamos viendo que es, son bacilos gram negativos, ¿ya? Bacilos gram negativos. Entonces, más o menos ya vamos a ir orientando a lo que yo les voy a enseñar ahora, al final, cuál es el mejor medicamento en mordeduras, ¿ya? Y acá también está la Gardnerella, ¿no? Otra bacteria que ya les he dicho que es la causa más frecuente de vulvovaginitis de tipo bacteriano, ¿no? Hay una disregulación, o sea, el pH aumenta más de 4.5, porque lo normal, ya han dicho, es de 4 a 4.5. ¿Listo? Entonces miren, y ahí tienen la clasificación. Por eso les digo, acuérdense primero gram positivos, y luego acuérdense, o bueno, ya los demás son los gram negativos. Ahora, con otros tipos de bacterias también tienen que saber las intracelulares. Ya, las bacterias que son intracelulares, ¿qué vamos a preferir? O sea, si una bacteria está dentro de la célula, vamos a preferir antibióticos que sean liposolubles, o sea, que puedan atravesar una membrana. Porque los antibióticos que son hidrosolubles, acuérdense que no pueden atravesar una membrana lipídica, ¿ya? Entonces, por eso también los vamos a dividir en cuáles son liposolubles y cuáles son hidrosolubles, más o menos para que se oriente, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la clamidia, ¿ya? La clamidia siempre va de la mano con la Neisseria, ¿no? O sea, la conjuntivitis neonatal o conjuntivitis bacteriana, ¿cuál es la causa más frecuente? O bueno, conjuntivitis neonatal, perdón. Clamidia. Siempre es clamidia. Con respecto a EPI, ¿no? Que lo van a ver en ginecología, enfermedad pélvica inflamatoria, siempre. Clamidia, trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuál es la más frecuente? Clamidia. Entonces, en otras palabras, ambos siempre son infecciones de la parte genital baja. ¿Listo? Y siempre la causa más frecuente va a ser clamidia. ¿Ya? Descargo uretral, que muchos lo dicen como la enfermedad tal cual se llama gonorrea, pero la causa más frecuente es clamidia también. ¿Ya? Entonces, por eso tengan en claro eso. Clamidia con Neisseria también siempre van juntos. Luego tenemos a las riquecias, que ese sí es un tema casi nada rentable, por eso no vamos a hablar, pero son casi las enfermedades por garrapatas, ¿ya? La legionela, igual que también ya no hay mucha legionela. La brucela, que sí es importante, la brucelosis, ¿ya? La brucela, el micoplasma, ¿ya? Que es un germen atípico, muy frecuente en pediatría, que lo van a tener que tratar, y la bartonella, ¿listo? Acá, hablando del micoplasma, voy a poner bacterias que no tienen pared, ¿ya? Las bacterias que no tienen pared es el micoplasma y el ureaplasma. Así, micoplasma, ureaplasma. Entonces, ¿por qué es tan importante que saber que no tienen pared? Porque en el momento de ver los antibióticos, los beta-lactámicos que hacen inhiben la síntesis de pared. Entonces, por lo tanto, súper descartado que le den alguno de los beta-lactámicos que vamos a ver a un paciente con infección por micoplasma, ¿no? Hay que usar otro tipo de antibióticos. Luego tenemos las espiroquetas, ya que las espiroquetas tenemos a la borrelia. ¿Qué genera la borrelia? La enfermedad de Lyme. Del Lyme, ¿ya? Tenemos al treponema. ¿Qué genera el treponema? Específicamente el treponema pallidum, la sífilis, ¿ya? Y tenemos a la leptospira, que genera la famosa leptospirosis, ¿ya? Que como es un cuadro clínico típico de leptospirosis, que venga de la selva y que tenga dolor a nivel de las pantorrillas, con inyección conjuntival, ¿ya? O sea, ojos rojos con dolor en pantorrillas, ¿listo? Para que siempre recuerden leptospira. Y los otros grupos ya son las micobacterias, ¿no? Entonces acá ya les queda este esquema para que
Siempre que quieren repasar, quieren acordarse, este era aerobio, este era anaerobio, este era enterobacteria, este que era, ya, acá lo tienen, ¿listo? Pero como les digo, o sea, obviamente yo no voy a querer que se memoricen ahorita todo, ¿no? Como les digo, es parte por parte, o sea, yo igual, yo recién he comenzado a aprenderme las bacterias por los grupos en estos últimos años, o sea, por eso les digo, es por partes, ¿listo? Acá obviamente no hay nada de lógica, por eso no es como que enfoco tanto, pero eso obviamente para que se lo lleven y tengan en cuenta ya cómo se esquematiza, ¿listo? Entonces, bueno, nos preguntaba cuál de ellas presencia lipopolisacáridos, de cuál de ellas es la única que es gram negativa, la moraxela, ¿no? Que se acuerdan que es un coco gram negativo junto con la Neisseria. El Clostridium es un bacilo gram positivo, estafilococo es un coco gram positivo y la Listeria también es un bacilo gram positivo. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí vamos a la parte más importante, ¿no? Acá vamos a hablar de los antibióticos en general, ¿listo? Yo he visto muchas clases, ¿no? Que a veces siempre es por la lógica, y también obviamente yo siempre digo por la lógica, pero al menos cuando quiero englobar a los grupos de antibióticos, siempre en todas mis clases que he hecho de infectología, siempre les enseño la misma mnemotecnia, porque les va a servir, porque con esa mnemotecnia también se puede saber quiénes son bacteriostáticos, quiénes son bactericidas, ¿ya? Entonces, siempre quédense con eso, y a mi parecer, es mucho más sencillo, ¿listo? Entonces nos pregunta, paciente de tratamiento continuo con gentamicina endovenosa debido a proceso infeccioso por sospecha de bacteria gram negativa. ¿Cuál es el mecanismo de acción que posee este tipo de antibióticos? ¿No? Entonces comenzamos con los famosos beta-lactámicos, ¿no? ¿Qué dije que eran los beta-lactámicos? ¿Cuál es su acción? Inhiben la síntesis de la pared, ¿ya? Inhiben la síntesis de la pared, o sea, hace que la bacteria obviamente no crezca su pared y obviamente, por así decirlo, que no se desarrolle. Entonces acá acuérdense siempre que nosotros pecamos si no sabemos cuáles son los beta-lactámicos, porque tienen que saber sí o sí cuáles son los beta-lactámicos. Entonces acá les pongo pecamos, ¿no? Entonces, la P, ¿no? ¿De qué viene? De las penicilinas. El primer grupo de antibióticos que existió, las penicilinas. La C viene de cefalosporinas. También es otro beta-lactámico. La C y la A viene de carbapenems. O sea, en los otros esquemas, tranquilo, vamos a decir qué fármacos hay en cada uno, ¿no? Pero ahorita estamos englobándolos en grupos, ¿no? Entonces, las penicilinas, cefalosporinas, los carbapenems, ¿y qué faltaría en esto que dice MOS? Los monobactams. Que acá sí acuérdense que el único monobactam que existe es el Astreonam, ¿ya? Pero igual se lo pongo como su grupo. Entonces, pecamos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams. Ya, todos ellos inhiben la síntesis de la pared. ¿Listo? Ya. Luego, doctor, ya puedo inhibir que crezca la pared, también puedo actuar a otro nivel, ¿no? ¿Dónde? Haciendo que no produzcan proteínas, ¿no? ¿A nivel de dónde? De los ribosomas. Bueno, los ribosomas, o sea, igual, así sea muy lógico, pueden ser preguntas para su EPRO, ¿no? Los ribosomas son la parte estructural de la célula que genera proteínas, ¿no? Entonces, en lo que es las bacterias, acuérdense que tiene la unidad 70S, ¿no? Muchos piensan que es 80S porque se divide en 50 y 30, pero es 70S. Y ese 70S tiene su subgrupo 50S y 30S. ¿Listo? Entonces nosotros podemos inhibir a la subunidad 50S como podemos inhibir a la subunidad 30S. ¿Y cuál es la mejor mnemotecnia para que se acuerden de eso? Clima, te amo. ¿No? Entonces vemos quiénes actúan sobre la subunidad 50S. Primero, el cloranfenicol. ¿Ya? Y el cloranfenicol ya no se usa, ¿no? Ya no se usa mucho. ¿Por qué? Porque hacía anemia plásica. O sea, recuerda, o sea, les estoy poniendo los efectos adversos importantes. A veces, bueno, yo siempre les he dicho que las clases tengan el material y aparte tengan una hojita aparte para como que anotaciones de la clase también, que a veces digo, pero ya no tengo dónde escribir, ¿ya? Que también, bueno, pueden ser como que de segunda o tercera importancia, pues, ¿no? Porque si no lo pongo es porque no es tan importante, pero les digo el efecto adverso, ¿no? Cloranfenicol, así el síndrome de niño gris y anemia plástica, ¿listo? Por eso ya se retiró en sí, ya no van a haber ninguna enfermedad donde de elección sea el cloranfenicol. Luego tienen la C y la L de clindamicina.
Este antibiótico que lo vamos a usar mucho para los gérmenes anaerobios, ¿ya? Estas son las famosas lincosamidas. También si te lo ponen así, ¿no? Podrían poner la LI también de lincosamidas, que es la clindamicina. Pero el LI viene para el linezolid. ¿Listo? Entonces, cloranfenicol, clindamicina, ¿no? Del grupo de las lincosamidas, el linezolid y la MA de macrólidos. Entonces, por eso es que en los micoplasmas que les dije que no tienen pared celular, obviamente no le voy a dar ni penicilinas, o sea, nunca su tratamiento de elección o su antibiótico de elección va a ser una penicilina, una cefalosporina, un carbapenem, un monobactam. ¿Cuál es el tratamiento de elección de los micoplasmas? El macrólido. Nunca olviden eso. ¿Ya? Son todas esas bacterias que terminan en tromicina, acitromicina, claritromicina, ¿ya? Entonces, esos antibióticos son los de elección para micoplasmas. Y eso lo deben saber porque, como les digo, el micoplasma, que es una bacteria típica, ¿no? Este, es muy frecuente en pediatría, ¿ya? Muy frecuente en pediatría, y entonces siempre van a ver que en pediatría se usan mucho los macrólidos, ¿ya? Listo. Y en inhibidores de la subunidad 30S, entonces tenemos T de tetraciclinas, que está la misma tetraciclina, pero también está, acá acuérdense que está la doxiciclina, ¿no? Es un tipo de tetraciclina la doxi. Y tenemos los aminoglucósidos, ¿no? ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Amicacina, gentamicina, streptomicina, ¿no? A ver, ¿quién me dice en el chat? Y eso ya lo tienen que saber. ¿Cuál es el efecto adverso de los aminoglucósidos que siempre preguntan? ¿Qué daño generan los aminoglucósidos? A ver, lo hablamos en la unidad pasada. Lo tienen que saber. ¿Qué toxicidad generan los aminoglucósidos? ¿A qué nivel? Son hepatotóxicos, generan disfunción neuronal. Muy bien, generan disfunción al nivel renal. Son nefrotóxicos. Acuérdense, yo les dije, tiene una toxicidad reversible y una irreversible. ¿Ya? La irreversible es la nefrotoxicidad y la reversible es la ototoxicidad. ¿Ya? Entonces, genera lesión a nivel del oído y a nivel del riñón. Siempre preguntan eso. Las tetraciclinas, en cambio, si te preguntan cuál es el efecto adverso más frecuente, por ejemplo, la doxi, que se usa mucho en el tratamiento de brucela, el tratamiento de elección en brucelosis, es doxirrifa o doxigenta, ¿no? Bueno, dependiendo por el hecho de que nosotros no usamos mucho la rifa acá en Perú, por el hecho de que la guardamos por si un paciente tiene tuberculosis, pues, ¿no? Entonces, en esos pacientes, el tratamiento para brucelosis son 6 semanas. Entonces, tomar doxiciclina por 6 semanas, ¿no? Entonces, el efecto adverso más frecuente son los gastrointestinales. Los pacientes tienen diarrea, dispepsia frecuentemente. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, sencillo, ¿no? Inhibidores de la unidad 50S, clima. Cloranfenicol, clindamicina, linezolid y macrólidos. Y los 30S, tetraciclinas y aminoglucósidos. O sea, al menos esto sí te van a preguntar, ¿no? Porque son fármacos que se usan, ¿no? Te pueden decir, paciente que toma doxiciclina, ¿a qué nivel actúa este fármaco? Subunidad 30S. Paciente que toma aminoglucósidos, ¿a qué nivel actúa? Subunidad 30S, ¿no? En cambio, los inhibidores 50S, como les digo, el cloranfenicol no se usa. El inesolid, la verdad, es ya de última línea para lo que es estafilococos. Acá más que te van a preguntar es los macrólidos y la clindamicina. ¿Ya? Pero igual ya se los puse todos. Siguiente. Ahora, ¿cuál es el fármaco encargado de inhibir la DNA girasa? ¿Ya? La DNA girasa, acuérdense que es quinolonas. ¿Ya? Las quinolonas inhiben la ADN girasa. ¿Ya? Los inhibidores del RNA es la rifampicina. ¿Listo? Y los inhibidores del ácido fólico es el cotrimoxazol. ¿Ya? ¿El cotrimoxazol de qué se compone? De una... de trimetoprim y sulfametosazol, ¿no? Entonces, se puede dar separado o se puede dar junto, que eso se llama el antibiótico cotrimoxazol, ¿listo? Y para micobacterias, por ejemplo,
¿quién inhibe el ácido fólico? La dapsona, ¿ya? La dapsona que uno lo usa, ¿para qué? Para lepra, ¿ya? En lepra, que es por el Mycobacterium leprae, ahí se utiliza dapsona, ¿ya? ¿Por qué? Porque inhibe el ácido fólico. ¿Listo? Pero les van a preguntar, entonces, ¿quién inhibe la ADN-agirasa? Las quinolonas. ¿Quiénes inhiben el ARN? La rifampicina. Otro también, por si acaso, ¿no? ¿Quiénes inhiben lo que es la estimulación, por así decirlo, de lo que es el ADN, ¿ya? Porque una cosa es inhibir el ADN girasa, que eso es parte del ADN, y otra cosa es la inhibición del crecimiento del ADN, que ese es el metronidazol, ¿ya? Que faltaba ese antibiótico que también es muy importante. ¿Listo? Entonces, acá vemos todos los antibióticos que hemos hablado, ¿no? O sea, quienes inhiben la pared celular, ¿ya? Que acá están, miren, los beta-lactámicos, no lo puedo hacer más zoom, los beta-lactámicos, los polipéptidos, los nitrofuranos, ¿no? La nitrofurantoína, que es bueno, es un antibiótico también de otro grupo, ¿sabes? De nitrofuranos, que acuérdense que la nitrofurantoína siempre va a tener buena acción a nivel de la vía urinaria, ¿no? Por eso es el antibiótico de elección, ¿no? En las mujeres con NITO, con cistitis. Con cistitis, no con pielonefritis, porque cuando es pielonefritis, cuando es una infección ya del riñón, ahí sí se tienen que meterse ceftriaxona endovenosa. Pero en la citus, nitrofurantoína, ¿ya? Y los glucopéptidos, que no mencioné, ¿no? Entonces, los glucopéptidos, tenemos a la vancomicina y la daptomicina. Sobre todo esos dos importantes. Vancomicina, daptomicina, ¿no? Siempre que te ponen vancomicina. Entonces, la vancomicina también inhibe pared celular, ¿ya? Junto con los beta-lactámicos también inhiben la pared. Y la vancomicina vamos a ver que es un fármaco que actúa mucho sobre gram positivos, ¿ya? Solo tiene acción sobre gram positivos. Siempre recuerden eso. Y se usa para estafilococos metilresistentes. ¿Ya? Acá les voy a poner los datos de la banco porque no les he puesto un cuadro de como que hablar de banco, ¿no? Entonces, la vancomicina es exclusivamente para gram positivos. Por lo tanto, si yo te pregunto, ¿podría usar vancomicina para Shigella? No, pues porque tú ya sabes que es un gram negativo, ¿no? Tienen una eliminación renal. Por lo tanto, si tienen una eliminación renal, pacientes con insuficiencia renal, ya descartado la vancomicina. ¿Listo? Y su uso, como les digo, es en Staphylococcus aureus, metil o meticilino, como lo quieran llamar, resistente. O sea, siempre que te digan un contexto, que ahorita vamos a hablar, de Staphylococcus aureus metil resistente, vancomicina o daptomicina, pero es uno de los dos, ¿ya? Y también es de elección en lo que es la colitis pseudomembranosa, que la vamos a ver mañana. Perdón, pasado mañana, ¿ya? Solo en esos casos. En colitis pseudomembranosa como de primera línea, pero que casi se da vía oral, y en todos los casos de Staphylococcus aureus metil resistente. Cuando nosotros pensamos en Staphylococcus aureus metil resistente, desde ahorita se los digo, cuando estoy en un ámbito hospitalario. No voy a pensar que es un metil sensible, sino ya voy a pensar que es un estafilococo que se sabe todo, se las sabe todas, y genera resistencia. Entonces ahí al toque doy vancomicina. ¿Por qué creen que en los pacientes con neumonía intrahospitalaria se da vancomicina más meropenem? ¿No? Porque la vanco va a ser el antibiótico que me va a cubrir gram positivos, pero sobre todo obviamente resistentes como el Staphylococcus aureus, y el carbapenem, que ahorita vamos a ver, me va a cubrir gram negativos y sobre todo cubrir bacterias BLE positivas. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Listo, entonces esos datos sobre la banco. Ya, entonces, ¿por qué les puse esta imagen? ¿No? Porque al final igual ya hemos hablado de esto. Es para que entiendan, entonces, qué tipo de antibióticos van a ser liposolubles y qué antibióticos van a ser hidrosolubles, ¿no? Entonces, por lógica, para que entre a la célula, o sea, acá estamos hablando, miren, de la subunidad 30S, acá está la subunidad 50S, ¿no? Acá miren, subunidad 30S, aminoglucósidos, tetraciclinas, lo que hablamos, ¿no? Subunidad 50S, cloranfenicol, macrólidos, bueno, dice azúcares complejos, eso no importa. Pero, o sea, en otras palabras, el antibiótico tiene que entrar a la célula, ¿no? Para ejercer su acción, que sea de inhibidor de ribosomas, inhibidor de ARN mensajero, inhibidor de la ADN girasa, ¿no? Pero tiene que entrar a la célula. ¿Se entiende? Entonces, esos fármacos que tienen que entrar a la célula son los que deben ser liposolubles. Porque has dicho que para atravesar una membrana lipídica tiene que ser liposoluble.
¿Listo? Entonces, esos fármacos liposolubles son los que se dan vía oral, ¿no? Porque van a tener todo este mecanismo del primer paso. Entonces, por lo tanto, si van a tener este mecanismo del primer paso, van a ser hepatotóxicos. Entonces, ¿cuáles son esos? Como les digo, todos los que actuarían dentro de la bacteria. Todos los fármacos que actúan ya dentro de la bacteria. Entonces, ¿cuáles son? Acuérdense, clima T, nada más. No clima te amo. La excepción es el aminoglucósido, ¿ya? Porque el aminoglucósido hemos dicho que actúa en la subunidad 30S, pero esa es la excepción, ¿ya? Porque los aminoglucósidos los damos viendo venosa, ¿ya? En cambio, el clima T, o sea, cloranfenicol, clindamicina, macrólidos, tetraciclinas, todos se dan vía oral, ¿ya? Porque son liposolubles. ¿Quién más? La rifampicina. ¿Quién más? Las quinolonas. ¿Listo? O sea, todos los fármacos que hemos visto acá, que van a actuar aquí adentro, ¿no? En cambio, los fármacos que son hidrosolubles, ¿no? ¿Por qué son hidrosolubles? Porque no pueden pasar la membrana. Pero ¿para qué la van a querer pasar si su acción es inhibir la pared? O sea, su acción ya es acá afuera. Entonces, ¿a quién tenemos? A los beta-lactámicos, ¿ya? A la vancomicina, ¿ya? Y que les dije a los aminoglucósidos, ¿no? Por eso les digo que pueden ser, cuando son a este nivel, nefrotóxicos. Ahora, obviamente, para el que sabe, no le estoy diciendo que todos los betalactámicos se dan vía endovenosa, bueno, porque betalactámicos tenemos la moxicilina, tenemos la cefazolina, o sea, tenemos un montón de fármacos vía oral. A lo que voy es dónde es mejor su biodisponibilidad, ¿entienden? O sea, si a mí me preguntaran, ¿qué antibióticos tienen mejor biodisponibilidad cuando se les da por vía oral? Pues digo estos, ¿no? Cloranfenicol, clindamicina, tetraciclina, rifampicina, quinolona, porque sé que son fármacos que están diseñados para atravesar la membrana y actuar dentro de la bacteria. ¿Se entiende? A eso es lo que yo quiero llegar. ¿Listo? Entonces espero que ese esquema les haya quedado súper claro, es un resumen clarísimo, 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 para que dividan bien los grupos. ¿Quiénes inhiben la síntesis de la pared? Ya, acá también inhibidores de síntesis de la pared. Y hay otros fármacos, se los pongo, pero no les van a preguntar eso. Pero para que ya tengan todo su grupo. Las polimixinas también, que también son ya fármacos muy potentes. ¿Listo? Que también inhiben síntesis de la pared, que acá creo que está. Ah, no, no está acá. A polipéptidos. Los polipéptidos también son otros. Polimixinas, polipéptidos, porque miren, esos son tan potentes que pueden actuar contra pseudomonas también, ¿ya? Pero todavía no estamos viendo eso. Bueno, entonces nos decía la gentamicina. ¿Qué es la gentamicina? Es un aminoglucósido. ¿Dónde está? En el T-amo. Aminoglucósido. Entonces, ¿qué inhibe? La subunidad 30S ribosomal. ¿Listo? Continuamos. Ya. Dice, paciente con diagnóstico de impétigo es tratado con dicloxacilina encontrando mejoría a los días de iniciar el tratamiento y antibiótico, ¿qué, el tratamiento antibiótico, perdón. ¿Qué podría asegurar sobre este medicamento antibiótico? Ya, entonces vamos a hablar de las penicilinas. Ya, las penicilinas también puntual. ¿Las penicilinas dónde actúan más? Contra gram positivos. Generalmente, o sea, en general, ¿no? Su resumen de penicilinas, más contra gram positivos. Ya, por eso la mayoría de infecciones estreptocócicas, su penicilina. Estafilococo, que también es gran positivo, dicloxacilina, oxacilina, que son para estafilococos metilsensibles. Tu neumococo, ¿no? Tu neumococo, amoxicilina. Tu listeria, ampicilina. Entonces, por eso le digo, los gram positivos, entonces ya se dan cuenta cómo vamos englobando los gram positivos, casi la mayoría de fármacos de elección van a ser las penicilinas, ¿ya? Entonces tenemos los de primera generación, ya que son los naturales, que acá tenemos a la penicilina V, a la penicilina V, ¿ya? Esa se da bioral. Y tenemos a la penicilina G, ¿no? Que la penicilina G puede ser pensatínica, procaínica, cristalina, hasta también he visto acuosa, ¿ya? Entonces la penicilina G, ¿dónde la vemos mucho que se da? En los pacientes con sífilis, ¿no? Una ampolla nomás
no recuerdo, 2.400.000 unidades creo que es, y ya se curó la sífilis. Una sífilis primaria, obviamente, una sífilis primaria, ¿ya? Entonces acá yo les voy a poner los casos en donde son de elección las penicilinas. Por ejemplo, las infecciones por estreptococo. Todo lo que veamos abajito, que vamos a ver estreptococos, siempre lo voy a poner penicilina como primera línea. ¿Ya? Porque en verdad es lo de elección. Sobre todo la penicilina V, solo que la penicilina V no hay mucho acá en el Perú. ¿Ya? La sífilis, les dije, la sífilis, el tratamiento de elección es penicilina G, ¿ya? Intramuscular. La leptospirosis, ¿ya? Pero la leptospirosis grave, ¿ya? La leptospirosis grave también es con penicilina. El actinomices, ¿no? Otro gran positivo. La gangrena por Clostridium perfringens, otro gran positivo. Acá hay una excepción, ¿no? La moraxela, que es el gram negativo, ¿no? Y la enfermedad que es el ericipeloide, que les dije que era la del ericipelotrix, que era por pincharte con una espina de pescado. ¿Listo? Pero en general, entonces ya sabes que las penicilinas actúan sobre gran parte de bacterias gram positivas. ¿Listo? Luego tenemos las antiestafilocócicas, esas nunca se deben olvidar, que es la meticilina, por eso se llama metilcelina sensible o meticilino resistente, ¿no? Tenemos a la dicloxacilina, que es el que van a tener todos ustedes en su posta. Ya tenemos la oxacilina, o sea, todos tienen oxacilina, ¿no? Cloxacilina, ¿no? Dicloxacilina, meticilina, oxacilina, cloxacilina. Entonces, ¿cuál va a ser su espectro para quién es? Para obviamente estafilococos metilsensibles, ¿no? Entonces, más o menos, donde yo sospecho de un estafilococo metilsensible, digo uno que es adquirido en la comunidad, ¿no? Todas las infecciones que vayamos a ver ahorita de Staphylococcus aureus, que se dan en la piel, ¿no? Que son la causa más frecuente justo de Staphylococcus aureus, porque el estafilococo vive en la piel, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Dicloxacilina. Siempre. Mastitis, ¿no? Una mastitis infecciosa, ¿cuál es la causa más frecuente? Staphylococcus aureus. Dicloxacilina. Impétigo. ¿Cuál es la causa más frecuente de impétigo? Que es una infección de la piel. Dicloxacilina. Pero ya saben por qué, ¿me entiendes? O sea, cuando ustedes ven la enfermedad, cuando ustedes están leyendo el libro, leen impétigo, ven las características, costras milglicéricas, bla, 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 y ven tratamiento de elección, dicloxacilina. Ah, pero yo ya sé por qué es dicloxacilina. O sea, ya sabía que iba a ser dicloxacilina porque he visto que impétigo la causa más frecuente es Staphylococcus aureus, obviamente metilsensible, ¿ya? Pero metilsensible, como les digo, si fuera una sospecha de Staphylococcus aureus hospitalario, ya no dan esos antibióticos. ¿Listo? Ahí ya se cambia, ¿qué? ¿Qué dijimos? A vancomicina. Entonces nunca olviden cuál es la secuencia ya para lo que son las infecciones por estafilococo. Lo primero es dar dicloxa o oxacilina, ¿no? Si hay resistencia, ¿ya? Si hay resistencia, ¿qué damos? Para estafilococos metilresistentes, vancomicina, ¿ya? Pero si es que tuviera resistencia, ¿no? El tercer punto, si tuviera resistencia a la vancomicina, o acá, ¿no? Que no estaba respondiendo, pero el paciente ya tenía falla renal, porque hemos dicho que la vancomicina no se da en pacientes con falla renal, porque se depura totalmente por el riñón. Acá es donde damos el linezolid que les mencioné, que por eso les dije que no era muy preguntado, porque ya es el tercer esquema para lo que es tratamiento para estafilococos. ¿Ya? Entonces, metilsensibles, diclox, oxacilina. Metilresistentes, banco. ¿Ya? Si resiste a eso también, linezolid. Pero si es que el paciente ya tenía falla renal desde el inicio y yo sospechaba metil resistente, ya no le doy banco, de frente le doy linezolid. ¿Listo? No olviden eso. Luego tenemos los de segunda generación, ¿no? Que están las aminopenicilinas, que tenemos a la famosa amoxicilina, ¿no? Que lo usamos, o que la usan algunos médicos por doquier. Y tenemos la ampicilina, ¿no? Entonces, básicamente, ¿para qué son estos? Para cocos gram positivos, ¿no? Se dan cuenta, entonces las penicilinas casi siempre para gram positivos. Y la AMPI es de elección, ¿ya? Para lo que es la listeria, ¿ya? La listeria monocitógenes, y para lo que son los enterococos,
¿ya? Porque los enterococos generalmente generan un cierto de resistencia a las penicilinas naturales y a las cefalosporinas, pero tienen una buena respuesta ante la ampicilina. Entonces nunca olviden, ampicilina de elección en listeria y enterococos, ¿listo? Pero ya se dan cuenta que la ampicilina, ¿no? Es para gram positivos. Entonces, ¿por qué en las sepsis neonatales, ¿no? ¿Por qué en los niñitos que nacen con sepsis neonatal, para el bueno, los que ya han llevado pediatría o lo van a ver en algún momento, siempre dicen ampi amica, ¿no? Ampi amica, ampigenta. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué siempre se dan esos dos antibióticos? Porque estoy cubriendo con la ampi gram positivos y con los aminoglucósidos que ahorita vamos a ver, estamos cubriendo gram negativos. Entonces siempre encuentren la explicación. Igual como les decía, neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué banco meropenem? Porque estoy cubriendo estafilococos metilresistentes y casi todos los gram positivos con banco, porque es una infección intrahospitalaria, y estoy cubriendo gram negativos con el meropenem. ¿Listo? Las de tercera generación, que son las carbox... No se tienen que hacer las generaciones de memoria ni los grupos, ¿sabes? Por si acaso. Oriéntense a lo que resalto más, ¿no? O sea, a orientación clínica, a decirles cuándo se usa esto y todo eso, ¿ya? Los de tercera generación, que son las carboxipenicilinas, está la famosa ticarcilina, ¿no? Y los de cuarta generación, que son las ureidopenicilinas, tenemos la piperacilina. ¿Qué es lo que quiero hablar acá a partir de estas generaciones? Que estos ya generalmente se dan acompañados de inhibidores, ¿no? De las famosas beta-lactamasa. ¿Listo? Y entonces aquí voy, ¿no? Aquí iba con todo esto. A partir de la segunda generación, a partir de aquí, es donde estos fármacos, ¿ya? O sea, los de tercera y cuarta casi siempre van con inhibidores de beta-lactamasa. O sea, su prospecto van juntos, ¿ya? Pero a la amoxicilina yo le puedo agregar un inhibidor de beta-lactámicos también, ¿no? Como el ácido clavulánico. Entonces, a partir de aquí ya se puede o no agregarle un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace los inhibidores de beta-lactamasa? Muy aparte que obviamente su nombre lo dice, que me ayudaría para los gérmenes que obviamente tienen beta-lactamasa, ¿no? Pero más allá de eso, hacen que ese fármaco obviamente se potencie mucho más. ¿Y de qué manera? Que aumenta su espectro para gram negativos y aumenta también el espectro para anaerobios. Entonces, si las penicilinas y eran para gram positivos y yo le estoy dando un inhibidor de beta-lactamasa, encima estoy haciendo que también actúen contra gram negativos y anaerobios. Y entonces y ahí va la gran pregunta, ¿no? Que a eso voy con que yo lean el libro y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta cuál es el mejor. Entonces, doctor, para una mordedura de perro, ¿no? ¿Qué es lo que se da? ¿Amoxi y ácido clavulánico o le doy clindamicina? La clindamicina actúa básicamente sobre anaerobios, ¿no? Que obviamente uno piensa eso en una mordedura de perro por la infección y todo eso, y está bien. Pero si ahora con eso que le estoy explicando, yo le doy amoxi más ácido clavulánico, ¿qué estoy cubriendo? Estoy cubriendo gram positivos, ¿no? Por gérmenes que estaban en la piel, un estafilococo aureus posiblemente que puede infectar ahí la piel, y estoy cubriendo gram negativos y anaerobios también al agregarle el ácido clavulánico, ¿ya? Entonces, ahí tienen la respuesta. Entonces, la amoxicilina se puede dar más ácido clavulánico, ¿no? La ampicilina se da más sulbactam. Esos son los inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Ácido clavulánico, su sublactam, ¿ya? Y el tazobactam, ¿listo? La ticarcilina se da con ácido clavulánico también, ticarcilina más ácido clavulánico. Y la piperacilina se da con el tazobactam, que es el famoso pipetazo, ¿no? Que obviamente, si se dan cuenta, entonces ya este sería lo último, bueno, el de cuarta generación y encima con un inhibidor de beta-lactamasa, entonces este fármaco es el potente. Por eso este es el único de las penicilinas, o sea, el pipetazo, que puede actuar contra la pseudomona, ¿ya? Entonces al final vamos a ver todos los fármacos, todos los antibióticos que son antipseudomona, que es lo que tienen que saber, pero ya vamos viendo, ¿no? Entonces ya miren, una piperacilina, que es la de última generación, más un inhibidor de beta-lactamasa activo contra pseudomonas. ¿Listo? Entonces la pregunta nos decía, con respecto a la dicloxacilina, ¿qué podría asegurar, no? Ya, activo frente a pseudomonas si se asocia a un inhibidor de beta-lactamasa, por más que le ponga 3 o 4, ni siquiera se ponen en esos tipos de antibióticos,
va a ser activo contra Pseudomonas. Es una penicilina penicilinasa resistente. Ya, eso es. O sea, los estafilococos metilsensibles también se le dice penicilina penicilinasa resistente. ¿Ya? O sea, porque obviamente son de bajo grado. Obviamente, porque si hablo de la vancomicina, no sería una penicilina penicilinasa resistente. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero igual, ustedes siempre véanlo por descarte, por si no entendían, ¿no? Útil para las infecciones estafilocócicas nosocomiales, ¿no? Si pienso una infección por estafilococo hospitalario, no voy a pensar que es un estafilococo metilsensible, ¿no? Acuérdense que estos son para metilsensibles, para infecciones de la piel, que viene al consultorio y todo eso. Entonces, eso también incorrecto, ¿no? Y cubre bacterias gram positivas y anaerobias, ¿no? O cubre solo gram positivas, específicamente estafilococos. ¿Listo? Entonces la respuesta era la 2. ¿Listo? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no se ha entendido? ¿Todo está muy claro? ¿Están anotando todo? ¿No estás anotando nada, Cintia? Sí, sí entendí, sí entendí. Ya, pero importante, ¿no? Entonces, importante que por partes veamos esto, que entiendan los grupos. Miren, ya bueno, ya vamos a entrar a cefalosporinas, pero, pero por eso le digo, o sea, si hay alguna duda o algo, o sea, explicar, porque yo entiendo que esto a la primera no es, ¿no? Por ahí algo, doctor, si hay alguna cosa, pregunten, ¿ya? Porque es peor quedarse con la duda. Pero bueno, si todos están entendiendo, quiero pensar que lo estoy explicando muy bien. Ya, ahora con respecto a las cefalosporinas, ¿no? Las cefalosporinas es otro tipo de lo que son beta-lactámicos, ¿no? Ya hablamos de los beta-lactámicos, aquí estaríamos, ya nos pasamos de la P, de pecamos, estamos en la C, cefalosporinas. Nos dice, bueno, en las distintas generaciones de cefalosporinas se diferencian por su espectro diferente grupo de bacterias, marca la aseveración incorrecta. Bueno, vamos a comenzar. Lo que ustedes tienen que saber así, la PEPA, para ir a su examen, que mientras más generación, amplíe el espectro, ¿no? ¿Y de qué manera amplía el espectro? De que los de primera generación son más para gram positivos y los de última generación ya actúan más sobre gram negativos. ¿Se entiende? O sea, es como que va aumentando su prospecto para gram positivos, perdón, para gram negativos y va bajando el de gram positivos, ¿no? Pero se amplía el espectro, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver, los de primera generación, acuérdense que es cefa, ya todo es A, en la primera vocal. Entonces está la cefalexina, está la cefasolina, está la cefalotina, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué podemos hablar? No les estoy poniendo todos, les estoy poniendo obviamente los que más se usan. La cefazolina es un medicamento que lo usamos para profilaxis quirúrgica, ¿no? Las cesáreas, una hora antes de la operación, su cefazolina. ¿Qué me va a cubrir? Gran positivos. ¿Por qué? Porque obviamente le estoy haciendo una incisión de cesárea a nivel de la piel, ¿no? Entonces, ya lo relaciono. Entonces, ¿contra quién actúan sobre todo? Vamos a ponerle gran positivos, tres flechitas arriba, ¿ya? Actúan netamente sobre gran positivos. Podrían actuar sobre gran negativos, pero obviamente predominantemente gran positivos. Luego los de segunda generación seguimos en el abecedario, ¿no? Acá ya vamos a ver la U y la O. Entonces acá tenemos la cefuroxima, ¿ya? La cefoxitima, ¿ya? El cefotetán. ¿Se dan cuenta, no? Cefuroxima, cefoxitina, cefotetán, pero siempre en los grupos va a haber una excepción, ¿no? Y acá se mete porque no quería estar en la primera generación, no le gustaba. Acá tenemos al cefaclor, ¿listo? Que también se usa mucho, por eso lo pongo. Entonces acá los gram positivos, ¿ya? Ya tienen una acción ya de dos flechitas. Y comienza a haber ya acción sobre gram negativos. ¿Listo? Los de tercera generación, y acá tenemos a la famosa ceftriaxona. Por eso que la ceftriaxona es la vedette, pues, porque en estos grupos, ¿no? Ya la acción contra gram positivos, vamos a mantenerlo en 2, y la acción contra gram negativos ya también aumenta a 2. Entonces las de tercera generación son buenas cefalosporinas porque te cubren tanto gram positivo como gram negativo, ¿no? Por eso siempre dicen, pucha, si ya no sabes qué ponerle, no sabes qué infecciones, pero obviamente sabes que está infectado porque tiene fiebre, ponle ceftriaxona, ¿no? Porque te va a cubrir gram positivo y gram negativo. Y es verdad, pero ¿qué vas a hacer? Le vas a generar una resistencia. Y tú quieres generar una resistencia a ceftriaxona, que va a ser un antibiótico que lo va a salvar tal vez en una situación que en verdad no se sepa cuál es la causa. Entonces esas cosas siempre tienen que observar.
¿Listo? Entonces, ceftraxona, la ceftazidima, ¿ya? Y acá están otros que no quisieron estar en la segunda generación, que tenían que pertenecer a ese grupo, que es la cefotaxima, ¿ya? Listo. La ceftraxona, acuérdense, la ceftriaxona, como les digo, es la vedette, ¿no? Es siempre el medicamento que uno lo pone para cubrir ambos. Pero por más que sea este que cubre ambos, solo es de elección, o sea, como primera línea solo para un germen, ¿ya? Que es la Neisseria, que ya hemos dicho que es un coco gram negativo. Ay, perdón. De ahí la ceftriaxona obviamente siempre se usa de manera empírica porque cubre gram positivos, gram negativos. ¿Por qué creen que en pacientes con meningitis se da banco más ceftria? Porque estás cubriendo gram positivos con banco y estás cubriendo gram negativos con ceftriaxona. Y aparte un poquito también de gram positivos. ¿Listo? Los de cuarta generación tenemos al cefepime, ¿ya? Y al cefpirome. Entonces ya, obviamente acá, estos ya van a actuar más sobre gram negativos ya prácticamente. Ya gram positivos ya casi nada, ya bajó. ¿Listo? Entonces, estos como son los más potentes ante gram negativos, estos también actúan sobre la pseudomona. Entonces, doctor, ya tengo dos fármacos que actúan sobre pseudomona. Los de cuarta generación, posiblemente los de quinta generación, pero no les pongo quinta porque eso no llega ni a Lima. Que los de quinta generación, acuérdense que es el ceftobiprol y la ceftarolina, ¿ya? Y también hay sexta generación, pero ya ve tú a saber cómo se llama, yo no lo sé. Entonces, pero esos también actúan sobre Pseudomonas, eso sí seguro. Pero al menos los que tenemos acá, entonces los de cuarta generación, como el CFPIME, que deben saber el CFPIME, pregunta, cuarta generación actúa sobre Pseudomonas. ¿Y la ceftriaxona podría actuar sobre Pseudomonas si es tan buena? No, pero sí hay uno de tercera que actúa sobre Pseudomonas, y es la ceftazidima. Perdón. Ya, la ceftazidima sí actúa contra la pseudomonas. Entonces ya tienen tres fármacos, ceftazidima, cefepime y el pipetazo. ¿Listo? Entonces vamos a las alternativas, ¿no? Los de primera generación actúan contra estafilococos metilsensibles. Van a actuar sobre estafilococos metilsensibles. Si hablamos que los estafilococos son gram positivos, obviamente. Por eso que en alternativa, por ejemplo, ya les digo, ¿no? Ya les estoy esquematizando más o menos cómo es el texto de Impétigo en su libro de efecto. Va a decir, primera elección para Impétigo, dicloxacilina, oxacilina. Ah, ya, doctor, ya sé por qué, porque la cosa más frecuente es estafilococo aureus. Alternativas, cefazolina, cefalexina. ¿Por qué? Porque actúan sobre gram positivos y los estafilococos son gram positivos, ¿ya? Entonces, cubre, ¿ya? Y a eso voy también, ¿no? Que ustedes, digamos, dicen, pucha, no recuerdo cuál es el germen específico, ¿no? Pero dices, pero sí sé que es gram positivo. Y es más, o sea, también ustedes relacionen las infecciones de la piel, ya, no saben si es estafilococo aureus, no saben si la causa más frecuente es streptococo piógenes, si es epidermidis, ¿no? Pero, ¿qué son los tres? Estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, streptococo, ¿qué son? Gram positivos. Entonces, bueno, digo, ya, entonces utilizaré algunos de los antibióticos que me cubren gram positivos, ¿no? Cefalosporinas de primera, amoxipenicilina, amoxiclav, si ya digo como que ya quiero cubrir un montón, porque ahí cubro anaerobios y gram negativos, ¿se entiende? ¿Listo? La ceftacidima es una cefalosporina de tercera generación antipseudomona, sí, hemos dicho que es la única de tercera antipseudomona. El cefepime tiene mayor espectro contra bacterias gram positivas, no, pues cefepime ya cuarta, tenían que saber el concepto de que ya no tiene efectos sobre gram positivos. La cefoxitina tiene actividad contra anaerobias, sí, eso también me olvidé de decirlos. De ahí la única de todas estas que también que tiene propiedad anaerobia es la cefoxitina, ¿ya? Para anaerobios. ¿Listo? Y creo que con esto ya vamos a la última parte de los antibióticos para dar un break y ya hablamos de las bacterias. ¿Listo? Entonces, ya con respecto a los últimos grupos de antibióticos. ¿Listo? Tenemos los carbapenems, ¿no? ¿Cuáles son los carbapenems? El imipinem, el meropenem y el ertapenem, ¿no? Primero, ¿por qué son tan
buenos los carbapenems? Uno, van a actuar sobre gram negativos, ¿ya? Son los antibióticos que utilizo contra gram negativos. Pero más allá de eso, más allá de los gram negativos, son buenos para las bacterias conocidas como BLE. Doctor, ¿qué es BLE? Beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Si habían bacterias que eran resistentes a los beta-lactámicos, estos son de espectro extendido. Y te pueden preguntar como definición, ¿y qué significa eso de espectro extendido? Que sea resistente a las penicilinas y a todas las cefalosporinas. O sea, la definición dice hasta de tercera y cuarta, pero obviamente si es de tercera y cuarta resistente, también va a ser resistente a la primera y segunda, bueno. Entonces, esos son los BLE, que son resistentes a penicilinas y a cefalosporinas. Entonces, por eso yo le decía que los carbapenems son muy buenos para gram negativos, ¿ya? Y encima para bacterias BLE. Entonces, los carbapenems siempre se guardan para una situación donde el paciente esté mal, no le van a dar carbapenem de una, porque si le dan de una, obviamente vas a matar al antibiótico, es como que le metas un super soldado, no va a poder hacer nada de esa bacteria, pero le vas a poder crear una resistencia para cuando en verdad necesite a ese soldado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuáles actúan contra Pseudomonas? El imipenem y el meropenem. Primer dato, el ertapenem no actúa sobre Pseudomonas. Si te dicen los carbapenémicos son antipseudomónicos, sí, excepto el ertapenem, ¿ya? Entonces actúan sobre Pseudomonas. Un dato por ahí de farmacología, el imipenem se asocia o no a cilastina, si te preguntan, ¿no? ¿Cuál de los carbapenem se asocia a cilastina? El imipenem, porque el imipenem tiene degradación renal. No me acuerdo cómo se llama el enzima que lo degrada, porque ya no lo veo hace mucho tiempo, pero la cilastina lo que hace es inhibir a esa enzima que degrada el imipenem, ¿ya? Así que por ahí también, pregunta de fármaco. Ya, las quinolonas tenemos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? La primera generación es el ácido nalidíxico, ¿no? El ácido nalidíxico y lo que es el ácido pipenidínico, algo así. Bueno, la cosa es que ya no se usa, así que por las puras. Ya no existen, ya no se comercializan. En cambio, ya de la segunda, tercera y cuarta, ¿qué es lo que se le agrega? Un átomo de flúor, ¿no? Por eso ahora se llaman floxacino. Entonces, los de segunda generación tenemos los famosos ciprofloxacino, ¿no? Norfloxacino, ¿ya? Y a uno menos frecuente, el ofloxacino, ¿ya? Pero el ciprofloxacino, sí lo vamos a ver como elección en muchas enfermedades por bacterias gram negativas, ¿ya? El norfloxacino se usa como preventivo en los pacientes con peritonitis bacteriana, o sea, que han tenido peritonitis bacteriana y te preguntan cuál es el antibiótico de elección para prevenir una nueva peritonitis bacteriana en el paciente cirrótico, norfloxacino, ¿ya? Tercera generación, levofloxacino, ¿listo? Y cuarta generación, el moxifloxacino. ¿Ya? ¿Por qué es importante dividirlos así? Porque los de primera y segunda, bueno, segunda, que son los que ahora se utilizan, sobre gram negativos, ¿ya? Actúan sobre gram negativos. En cambio, los de tercera y cuarta, la levofloxacino, el moxifloxacino, contra gram negativos y también cubren gram positivos. Pero en general, las quinolonas, yo siempre digo, más que todo para bacterias gram negativas. ¿Listo? De ahí, ¿qué más datos? Moxifloxacino actúa contra anaerobios. ¿Ya? Doctor, de estos, ¿quién actúa contra Pseudomonas? El cipro, el cipro y el levofloxacino. ¿Ya? O sea, ¿se acuerdan que si el moxi ya actuaba contra anaerobios, ya tenía su característica? Entonces el cipro y el levofloxacino actúan contra antipseudomonas y ahí tienen otros dos antibióticos antipseudomónicos. ¿Listo? De ahí, el monobactam, como les dije, es el famoso Astreonam, ¿no? Los aminoglucósidos es la gentamicina, amicacina, ¿no? No confundan con los macrólidos. Ya les he dicho, los macrólidos terminan en tromicina, acitromicina, claritromicina, ¿ya? Aminoglucósidos es gentamicina, amicacina, ¿ya? Porque uno se confunde. Entonces, ¿qué actúan ellos? Sobre todo sobre bacilos gram negativos y contra anaerobios.
¿Listo? Pero la excepción, siempre la excepción, el aminoglucósido en sí actúa porque han preguntado alguna vez en el salud sobre bacilos gram negativos aerobios, ¿ya? Tienen mejor desempeño a ese nivel. Listo. Entonces, por eso, ya, porque esto ya es el resumen de antipseudomonas, yo siempre los agrupo así, ¿no? Si ustedes quieren cubrir gram positivos, esto ya es como que un, un dato, no sé, un consejo para la vida diaria, ¿no? No es algo que está esquematizado en las guías o una cosa así. Entonces, si yo sospecho de algún tipo de bacteria gram positiva, que ya sé que ahí es el foco, qué sé yo, ¿qué pienso en usar? Penicilinas, cefalosporinas de primera o segunda generación. ¿Listo? ¿Qué uso? Obviamente en penicilinas también estoy incluyendo la amoxicilina, la ampicilina, todo ese grupo, ¿no? ¿Y qué uso cuando yo sospecho de bacterias gram negativas? ¿Ya? ¿Qué uso? Quinolonas, o sea, ciprofloxacino, levofloxacino, ¿ya? Aminoglucósidos, gentamica, todo lo que les dije, y cefalosporinas de tercera o cuarta generación. ¿Listo? Entonces, eso sepan eso. Porque también, si por ejemplo, eso también ayuda, ¿no? Si hubiera una enfermedad y no saben cuál es la pauta antibióticos, o sea, los dos antibióticos que se dan, y ven una quinolona, o sea, te ponen ciprofloxacino más gentamicina, está mal, pues, porque ambos cubren gran negativo, o sea, no hay un manejo empírico. O sea, cuando son dos antibióticos, siempre tiene que ser uno para gram positivos y otro para gram negativos. O por último, uno para gram negativos y otro para anaerobios, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la endometritis puerperal. La endometritis puerperal, ¿cuál es la causa más frecuente? Es polibacteriana, ¿no? Pero a predominio de qué? De gram negativos y anaerobios. Entonces quedo yo gentamicina para cubrir gram negativos y clindamicina para cubrir anaerobios, ¿ya? O sea, con eso ya terminamos, ¿no? Porque entonces, ¿cuáles son los fármacos que pueden cubrir anaerobios? Los beta-lactámicos más inhibidores de la beta-lactamasa, ¿no? La cefoxitima, que lo dijimos, la cefoxitima, el moxifloxacino, ¿ya? Y los importantes que deben saber, que siempre los ponen la clindamicina y el metronidazol. O sea, estos en sí son los fármacos o los antibióticos que más se usan para anaerobios. Clindamicina y metronidazol. Generalmente, ¿no? No hay un libro que lo diga, pero del diafragma para arriba, mejor para anaerobios, siempre digo que es la clindamicina. Por eso que en las neumonías aspirativas, que es por anaerobios, el tratamiento de elección es clindamicina. En cambio, el metronidazol, ¿para qué lo usamos? Por ejemplo, ¿qué se usa? Bueno, es que todavía no entra en la cirugía, pero para que lo entiendan, ¿no? ¿Qué se usa en los pacientes que van a entrar a una apendicitis, a una colecistitis? ¿Ya? ¿Qué hay qué bacterias hay? Gram negativas y anaerobias. Por lo tanto, siempre damos ceftriaxona para cubrir gram negativos y metronidazol para cubrir anaerobios. ¿Se entiende? Entonces ya, si ustedes ya esquematizan así, es mucho más sencillo. Si leen un tema y ven infección a predominio anaerobio y gram positivos, por ejemplo, ya posiblemente ahí al final del tratamiento vea que el manejo va a ser una penicilina o un grupo de beta-lactámico gram positivo con clinda o metro, ¿no? Si ven, como les digo, este caso de endometritis puerperal, que es gram negativos anaerobios, ahí estoy diciendo que da gentamicina más clindamicina, ¿no? Que la clinda cubre anaerobios. Listo. Y finalmente los antipseudomonas, entonces ya para recapitular todos los que dijimos, el pipetazo, o sea, esto preguntan, ¿no? Porque son los únicos fármacos que pueden actuar contra pseudomonas, ya que la pseudomonas es altamente resistente. Pipetazo, ceftazidima, cefepime, ¿no? Las cefalosporinas, meropenem, imipenem, ¿no? El ertapenem no. De ahí el astreonam, o sea, el monobactam también actúa, ¿ya? El astreonam, cipro y levofloxacino, ya que el moxifloxacino era para anaerobios, o sea, aparte de su acción contra gram negativos, y los aminoglucósidos. ¿Listo? Todos esos son los antipseudomonas, nunca olviden. De penicilinas, pipetazo. De cefalosporinas, ceftazidima, cefepime. De carbapenémicos, meropenem y nipenem. Monobactam, astreonam.
aminoglucósidos y cipro y levofloxacino. ¿Listo? O sea, desde cuenta que los beta-lactámicos, o sea, de todos los grupos, siempre tiene que tener uno, ¿no? El monobactam, como el único es el astronam, está ahí, ¿no? De los carbapenémicos, meropenem y penem. De las cefalosporinas, ceftazidima de tercera, y bueno, de cuarta para adelante sí, ¿no? Pero el único que estamos hablando ahorita es el cefepime. Y de las penicilinas, el pipetazo. ¿Ven? Y de ahí obviamente lo único que le agregas que no va con los beta-lactámicos son los dos últimos, pues, ¿no? Que son las quinolonas y los aminoglucósidos. ¿Listo? De la pregunta decía lo incorrecto, ¿no? Los aminoglucósidos tienen acción predominante sobre los gram negativos, ¿sí? Los carbapenémicos, como el artapenem, actúan contra pseudomonas, no, es el único que no actúa. El moxifloxacino es una quinolona de cuarta generación con espectro para anaerobios, muy bien. Y un antibiótico liposoluble con buena acción para gérmenes intracelulares es la acitromicina también. Ah, eso es lo que no puse. Entonces por eso yo les dije que también era importante saber qué antibióticos, ¿ya? Te lo voy a poner. Son, o sea, de los liposolubles ya hablamos, ¿no? ¿Cuáles eran? Arribita. Pero ¿cuáles son los mejores para estas bacterias intracelulares? Que también tienen los grupos de bacterias intracelulares. ¿Cuáles son las tetraciclinas? ¿Ya? Las quinolonas y los macrólidos, ¿no? Por eso les dije los macrólidos, la citromicina, tratamiento de elección en pacientes con micoplasma. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió todo antibióticos? ¿Les gustó? ¿Alguna acotación? ¿Algo que no sepan de antibióticos y quieran preguntar también? ¿Por ahí un antibiótico que no han mencionado, que les parezca importante a ustedes? De prácticamente toda una unidad me la he volado en 1 hora y media. ¿Listo? Pero espero que entiendan. O sea, acá lo más importante de ellos es que entiendan, porque el hecho de prescribir antibióticos, de saber antibioticoterapia, es muy importante para no generar resistencia. Yo conozco gente de 25, 24 años que, que literal ya es resistente a penicilinas, porque obviamente de la niñez se usa mucho. O sea, no se recomienda dar juntos antibióticos que vayan contra el mismo espectro, ¿no? O sea, por ejemplo, dar como les decía, un aminoglucósido con una quinolona, o dar clinda más metronidazol, ¿no? Entonces, no es que te va a acelerar un efecto, pero es, bueno, y dependiendo del caso, ¿no? Porque también estamos hablando de, por ejemplo, paciente renal, no le puedes dar dos medicamentos que sean nefrotóxicos. Eso también. Hay fármacos que tienen que saber que bueno, la mayoría de antibióticos tienen ajuste renal, ¿ya? Excepto, por ejemplo, la ceftriaxona no tiene ajuste renal. Bueno, me acuerdo de la nemotecnia, porque hay una nemotecnia que los antibióticos que no tienen ajuste renal es criminal, ¿no? Que es ceftriaxona, rifampicina, isoniazida, ¿no? Rifa-iso, que son para Mycobacterium, MD, monobactam, este, lo que es levofloxacino y las doxy. Pero bueno, eso o sea, como les digo, eso ya va más para especialidad, ¿listo? Pero obviamente, ¿no? O sea, dos antibióticos que me generen un tipo de lesión, ya sea renal o hepatotóxico, también no se darían juntos, bueno. Pero ahí con otros cosas no. Ah, y acuérdense que les decía, que una vez se los puse en su grupo, que el metronidazol es característico, que últimamente preguntan esto, genera el famoso efecto antabús, ¿no? Y esto es por aumento, ¿no? No es un efecto adverso netamente del fármaco, sino porque el metronidazol bloquea una enzima y esto hace que aumente el acetaldehído, ¿no? Y esto genera la clínica del efecto antabús, ¿ya? Entonces, por eso, pacientes que toman metronidazol no toman, bueno, en sí cualquier antibiótico siempre te dicen, bueno, no tomes, pero nadie hace caso. Pero el que sí está bien estudiado que tomas y pero te va a planchar, es el metronidazol por ese efecto, ¿ya? Por el efecto antabús. No se toma hasta las 72 horas después de acabar el tratamiento. ¿Listo? Ya bueno, chicos, vamos a dar un break de 10 minutos para que descanse, para que tome un café. Y ahora sí comenzamos con la parte de Cocos Gram. ¿Ya?